Y bienvenidos un día más a Tarifa Funworks. Hoy hago este vídeo por petición de uno de nuestros seguidores que se llama Lucas y nos está pidiendo ayuda. Entonces, como siempre, voy a ver cómo soy capaz de ayudarle y de paso, pues efectivamente, de ayudaros a todos. Él me pide ayuda y me dice que por favor que le cuente cómo puede mejorar y cómo puede ir más rápido con todo su material de slalom. Pues empiezo. Primer tema que detecto a los que hacéis slalom o estáis empezando o queréis evolucionar en el slalom, el primer escollo que encuentro es el material que lleváis. Efectivamente, en tema de material de slalom tenemos que llevar todo el material muy bien reglado, muy bien montado y muy bien elegido todo lo que utilizamos. También es cierto que si utilizamos malas aletas o aletas o tablas que no nos acompañe bien a la vela, que no llevemos el equipo entero montado, que no llevemos unos cabos de arnés adecuados, que no llevemos un arnés adecuado, todo eso va en contra de las máximas velocidades o el confort que podemos llegar a sentir. Entonces, siempre os digo que tenemos que, si hay que gastar, cuando ya estáis necesitando o queréis coger más velocidades y evolucionar un poco más y subir de nivel, efectivamente tenéis que invertir un poco más. Tenéis que invertir pues velas que estén bien, que no estén muy viejas, que no estén muy antiguas, que no estén muy gastadas. Entonces hacéis pequeñas inversiones. Siempre os digo que hacéis inversión dentro de las medidas de velas que en vuestra zona vayáis a utilizar. Luego, igual, mástiles. Tenéis que tener mástiles y gastar dinero en mástiles. Ya lo he dicho en algún que otro vídeo. Los mástiles es la parte más importante de nuestro material. En cuanto a tablas, el gran fallo que veo con todo el mundo de la gente que hace slalom es que la mayoría de las veces os veo que os equivocáis con los tamaños de tabla. Veo un exceso de tabla la mayoría de las veces, que vais con tablas bastante más grandes de lo que podéis soportar, y sobre todo se nota muchísimo cuando os sube el viento y vais con esa medida X de tabla y veo que la mayoría de las veces vais pasados de tabla. Es súper importante elegir medidas de tabla. Yo os he mostrado mis medidas y mis tablas, que yo no soy un referente porque vivo aquí en Tarifa y además siempre os digo que yo soy de los que menos volumen y tablas más pequeñas utiliza. También es por la técnica que tengo, pero os sirve de referencia. Aunque no uséis las medidas de tablas que yo utilizo, que en vídeos os lo he mostrado, podéis utilizar, bueno, pues un poquito más grande que las mías. Pero es súper importante ir cómodo, no ir pasado de tablas. Lo mismo sucede con las aletas. Las aletas, cuando ya queremos empezar a correr y a tener muchas más prestaciones porque empezamos a ir a altas velocidades con choppy o no choppy, pero queremos correr más, efectivamente nos tenemos que gastar dinero y nos tenemos que ir a aletas de carbono. Y efectivamente tenemos que tener varias medidas y tenemos que probar medidas para ver cuáles son las medidas que a cada uno nos va bien según qué tamaño de tabla, según qué tamaño de vela, pero hay un punto donde tenemos que empezar a gastar dinero, porque sí es cierto que los materiales baratos la mayoría de las veces nos dan X prestaciones y tienen un tope de velocidad o unos límites, con lo cual tenéis ahí un mercado de segunda mano, que siempre hay mucho movimiento en aletas de carbono si no queréis comprar una aleta de carbono nueva. De todos modos, aquí me tenéis para aconsejaros y siempre poder ofreceros todo lo que necesitéis. Luego, más de cara a la parte práctica, el asunto que detecto muchas veces cuando estáis haciendo slalom o empezáis a hacer slalom y queréis ir más rápido, muchas veces detecto que lleváis botavaras muy altas. En resumen, cuando el viento es más flojo, sí nos podemos permitir llevar la botavara un pelín alta, pero si en realidad tenemos potencia en la vela, lo ideal es llevarla o al punto de la escápula, del tamaño normal o estándar de botavara, o bajarla un poco, porque ahí ganaremos en control. Muchas veces detecto y veo gente que lleva la botavara muy alta. ¿Qué sucede con esto? Que perdemos en control y que además la postura os la desconfigura un poco. Tened en cuenta que una parte muy importante para ir rápido con slalom es que nos podamos, yo lo llamo enroscarnos y hacernos parte del material. La postura que llevemos encima de nuestro material
debe ser, tenemos que ir muy acoplados con la vela, la altura de la botavara ni muy arriba ni muy abajo, perfecto, que estemos cómodos, y la posición de tabla, tenemos que ir dentro. En algún otro vídeo os he explicado esta imagen donde vamos realmente incorporados, estirados, bien estirados, sentimos el control de la vela y la tabla como un pack. No vamos como la vela por un lado, el cuerpo por otro y la tabla por otro. Es súper importante quedaros con esta imagen donde yo lo llamo estar enroscarse y hacerse un pack con el equipo. Esto es muy importante. Luego, para situaciones de choppy y donde el agua ya no está tan plana, ya os he explicado en algún otro momento, incluso hace poco, lo del arnés de cintura, súper importante para condiciones fuertes y de choppy, arnés de cintura. Y a los que empecéis con el slalom y queráis correr más y ir con más caña, os vais a dar cuenta de esto que os digo de bajar un poco el centro de gravedad. Luego, hay una parte súper importante en el slalom que tenéis que tener en cuenta, y es que cuando el material de slalom está pensado para trabajar y correr con potencia. Esto quiere decir que cuando nos sube la racha, si por ejemplo nos avanzamos un poquito adelante, abrimos un poco vela, todo lo que nos vayamos hacia adelante, vamos a perder grip en la aleta y vamos a perder un poco el control, con lo cual hay que poder superar ese estadio de cuando nos sube la racha y estamos colocándonos, hay que sí o sí cerrar vela, colocarse, ir hacia atrás para que la tabla tenga todo el grip posible. Efectivamente entiendo que aquello empieza a acelerar, porque ya os he contado más de una vez que la peculiaridad del material de slalom que tiene es que aquello empieza a acelerar y acelerar y acelerar. Hay que superar ese miedo. Me comentaba también cómo irnos al largo y cómo es ir al máximo de velocidad. Pues efectivamente podéis empezar a hacer de pasar del través a un largo muy abierto, pero sí o sí tenéis que cerrar vela, sí o sí tenéis que colocaros. Fijaros, cuando hacemos un largo muy al largo y a máxima velocidad, en algún otro vídeo os he aconsejado que un consejo, el pie trasero, fijaros, el pie trasero, que es muy importante para el control en la tabla, os va a ayudar a hacer casi que así, ¿de acuerdo? De este modo lo que estamos haciendo es darle importancia a nuestro pie trasero, afianzar, y vamos a sentir que pie trasero y tabla se convierten en un pack y nos ayuda a tener más sensación de control y como que soy yo el que manda, ¿vale? Cuando nos vamos muy al largo, esto es muy recomendable que probéis cuáles son esas sensaciones. Entiendo que todo esto va a poco. Hay que ir de a poco esta evolución, y ir rápido con slalom entiendo que no es fácil, pero con estas directrices creo que os va a servir de ayuda. Los cabos de arnés, os recomiendo que utilicéis cabos de arnés regulables para que encontréis dónde está vuestra posición. Efectivamente, con un slalom de viento suave o viento más ligero o velas grandes es más fácil evolucionar que con vientos fuertes. Con lo cual, creo que aquí os doy unas pautas. De todos modos, yo siempre os invito a que me escribáis sobre lo concreto y temas muy específicos que os esté pasando, que veréis cómo os voy a contestar sobre lo concreto o el problema que os esté causando X cosas, en este caso de todo esto que estamos hablando. Con lo cual, siempre os invito a que me contéis vuestras experiencias o me preguntéis en lo concreto algunos problemas que os encontráis. Creo que aquí hay una pequeña introducción, un global de hacia dónde tenéis que ir para evolucionar en el slalom, y siempre, horas y horas y horas. Pero por favor, el material tiene que estar perfecto, ¿vale? Si queremos empezar a evolucionar en el slalom. Bueno, no me enrollo mucho más, ya sabéis que me tenéis aquí, dejadme vuestras experiencias, vuestros comentarios y próximamente os cuento más. Como siempre os digo, todos nuestros productos en tarifafanworks.com. Chao amigos.